Two. Good afternoon. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, bueno, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a esta tercera sesión sobre terapias para MPS. Soy Hernana Martino de Buenos Aires y es un placer estar aquí presidiendo esta sesión tan interesante sobre los avances recientes. Esta revisión tan exhaustiva del tema. A continuación tenemos al doctor Stuart Ellison. El doctor es un fellow de investigación en Stem Cell y Neurotherapies Group de la Universidad de Manchester. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Birmingham y luego se trasladó al Imperial College de Londres, donde empezó a trabajar con vectores de lentivirus para las enfermedades, para la ELA y la enfermedad de Huntington. En 2013 se unió al equipo del profesor Bigger en Manchester y ha desarrollado terapias de progenitores hematopoyéticos ex vivo. Y, de hecho, nos va a hablar de esto, nos va a hablar de la terapia génica ex vivo para MPS 3A, 3B y 2. Stuart, tienes la palabra. Quiero dar las gracias a los organizadores por permitirme hablarles del trabajo que hemos realizado en estos tratamientos para la MPS 3A, 3B y 2 en Manchester. Bien, yo llevo en el grupo 9 años ahora, así que les voy a dar un repaso de algunos de los datos que hemos generado durante estos años. En primer lugar, un resumen sobre la MPS. Ya saben todos que está causado por una ausencia de enzimas lisosómicas que descomponen los glucosaminoglucanos o GAGs. Las MPS pueden ser neurodegeneradoras o multisistémicas en función del tipo de depósito que se acumula. Y el heparansulfato o el dermatansulfato o queratansulfato se acumulan en los lisosomas y las células, lo que lleva a inflamación lisosomal y disfunción orgánica. Bien, también podemos ver acumulaciones, como he dicho, de heparansulfato solo, de dermatansulfato y queratansulfato o de heparansulfato y dermatansulfato juntos. Nosotros en los últimos años nos hemos centrado en el desarrollo de terapias para MPS con componente neurológico. Esto es la 3A, 3B y 2. Tienen un fenotipo parecido y afectan a los niños en etapas muy tempranas de la vida con deterioro motor tardío y cognitivo progresivo, con problemas conductuales, alteraciones del sueño, hiperactividad y la verdad es que tienen tratamientos limitados estos niños. La mayoría no llega a la edad adulta. La estrategia que hemos desarrollado se basa en terapia génica con progenitores hematopoyéticos. Se basa en aislar células del propio paciente y traducirlas con un lentivirus. Y primero hay un régimen de acondicionamiento para realizar el trasplante, para que se popule el sistema sanguíneo, se empiece a fabricar la enzima ausente, se corrijan las células en la periferia y algunas de estas células pueden llegar como monocitos al cerebro, producen enzima en el cerebro y pueden afectar a las células neuronales a través de corrección cruzada. Este es un tratamiento autólogo. Tenemos modificación genética de células propias del paciente, así que no hay el riesgo de enfermedad, de injerto frente a huésped. Y con esta tecnología tenemos la oportunidad de sobreexpresar enzimas en células que llegan al cerebro y así aumentamos la probabilidad del beneficio terapéutico. Como ya se ha dicho en este simposio y como ha comentado Alessandra Biffi hace un momento,
Esto se ha utilizado para la MLD y también algunos trastornos de inmunodeficiencia como la ADA-SCID. En la última década hemos desarrollado esta terapia en la MPS-3A. Publicamos el estudio de prueba de concepto en 2013 en Molecular Therapy. Ahí demostramos corrección neurológica en ratones MPS-3A tras tratamiento con este tipo de células progenitoras. Luego realizamos estudios de seguridad y eficacia preclínica en base a la normativa de los reguladores. Y luego pasamos a un estudio clínico fase 1, fase 2, que empezamos el año pasado en pacientes MPS-3A. Así que a mí me gustaría llevarles de viaje, empezando por los primeros estudios de prueba de concepto, pasando por los estudios en animales, pasando también por los datos preclínicos, por los desafíos que hemos pasado para llevar todo esto a la clínica. Y al final me gustaría mostrarles algunos datos del primer paciente que ha recibido tratamiento con esta terapia, ya hace 2 años y medio. Primero, estudio de prueba de concepto. Aquí vemos el gen el estudio de prueba de concepto. Lo que hicimos en este caso es estudiar a ratones, por ejemplo, el promotor HCD11B, y lo que queríamos era monitorizar la expresión de las células en el cerebro. Aislamos progenitores de ratones donantes, las transducimos y luego las trasplantamos de nuevo a ratones que habían recibido acondicionamiento con busulfán. Y a los 6 meses del trasplante comprobamos distintos comportamientos y medidas. ¿Qué es lo que observamos? Pues que el tráfico de monocitos en el cerebro se veía afectado independientemente del vector utilizado. Vimos incorporación de los macrófagos a los 6 meses del tratamiento y en la periferia vimos unos niveles de HC1011B relativamente buenos, pero en cambio en el cerebro vemos que el CD11B había aumentado más, 11% frente a solo 7% de PGK. Comportamiento de estos ratones. Aquí realizamos un estudio conductual y vemos que los ratones con la enfermedad se mueven más los tratados en comparación con los naturales. Aquí vemos el promotor PGK y el promotor CD11B y los porcentajes respectivos. Vemos que hay mayor beneficio en los ratones que recibieron CD11B frente a PGK. Si nos fijamos en el cerebro en mayor detalle y en la inmunohistoquímica, en varias zonas del cerebro, aquí tenemos la corteza y vemos aquí en los lisosomas, se ve en verde la tinción, estas células inflamadas que se redujeron mucho con el tratamiento, sobre todo con CD11B. Y si vemos el almacenamiento de paransulfato en el cerebro, vemos que se normaliza con CD11B y solo hay una corrección parcial con PGK. Si pasamos ahora a la neuroinflamación, esto es la microglía activada en el cerebro, vemos que estas células activadas se reducen más con CD11B, con este vector que es más eficaz que el vector PGK.
Pues bien, prueba de concepto satisfactoria. Hablamos con los reguladores y comentamos distintos posibles experimentos para traducir esto a la clínica. La mayor parte del trabajo que hemos hecho se refiere a la seguridad y eficacia de progenitores transducidos a pequeña escala y gran escala. Y también hemos realizado estudios de distribución en modelos de ratón que comentaré después. En esta diapositiva vemos un esquema del proceso que seguimos en la fabricación a escala clínica. Desarrollamos un protocolo clínico en el laboratorio para preparar los ensayos clínicos y lo que hemos hecho básicamente es aislar progenitores de una unidad de leucoforesis donante, el sistema Clinimax. Contamos y evaluamos la pureza y la viabilidad de las células mediante fax, preestimulamos las células por la noche con un medio de cultivo para permitir una mejor transducción al día siguiente. Transdujimos durante 24 horas antes de lavar y recoger las células transducidas. Luego criopreservamos y transdujimos un producto sin productos adicionales. Y luego realizamos pruebas y nos aseguramos de que las células eran puras y viables para la transducción mediante fax. Y con esto podemos hacer varias pruebas para buscar la eficiencia de la transducción, en este caso con las células transducidas. Uno de los requisitos era mostrar una transducción que se pudiera aumentar con GMP, con este vector. Tuvimos células de Translab en Boston, nuestro colaborador que hizo este trabajo. Transducimos aquí células con un par de dosis distintas en aquel momento, una dosis única de 100 y una doble de 100. Se trata de dosis muy cuantiosas que seguramente serán la dosis efectiva máxima. En este estudio evaluamos el número de copias en CD34 a 52 días después de la criopreservación. Luego cogimos estos productos transducidos y los utilizamos para trasplantar en un modelo humanizado. Los objetivos en este estudio eran los de demostrar que estas células transducidas se incorporaban de forma satisfactoria y evaluar la distribución de IMP en todo el cuerpo, demostrar eficacia también. También queríamos evaluar cualquier toxicidad para los órganos y confirmar que no había liberación de vector. Y en cuanto a la biodistribución en los ratones, para evaluar la incorporación utilizamos un anticuerpo específico, no para el modelo animal. Y aquí vemos una incorporación sin diferencia entre el grupo transducido y el otro, y el MOC. Esto es un producto de célula transducida doble. Vimos varios niveles de incorporación en la médula ósea, el bazo y también los glóbulos blancos. Y al valorar la biodistribución vimos una gran diferencia en la distribución a distintos órganos. Vimos niveles parecidos en estos órganos de aquí en comparación con los productos que se trasplantaron a los ratones. Y lo que es importante es que no vimos ninguna de las células transducidas en las gónadas ni en las células musculares. Y con este estudio hemos demostrado también la eficacia, ya que nos hemos mirado la actividad de HDSG en la médula ósea.
Y esto se completó justo con datos preclínicos, pero en aquel momento, en esta fase, la transducción doble con un NY de 100 suponían enormes volúmenes de vector, y con nuestros colaboradores, el Hospital de Brooklyn y otro equipo que trabajó mucho para mejorar la transducción e intentar reducir la cantidad de vector necesario, que nos ha hecho avanzar mucho en estos estudios. No tengo los datos aquí para mostrarlos, pero sí tengo algunos datos que hemos trabajado con MPS2, productos GMP. En este estudio hemos hecho transducciones a pequeña escala con distintas dosis de vector sin mejoras de transducción. Aquí utilizamos, por ejemplo, proteína sulfato y una serie de productos de células madre aisladas de la sangre periférica de los ratones. Y aquí, en este cultivo de 14 días, cuando evaluamos la eficiencia de la transducción a través de kPCR, en las células transducidas estábamos en el 12,5 de la mejora de transducción, también una eficiencia del 40% en la transducción, y esto aumenta a medida que se aumenta la dosis de vector. Esto es comparable a las dosis y las mejoras. Vemos una eficiencia del 95% o más de la transducción, lo que significa que vemos más población celular con el vector. Si nos miramos el VCN en general en estos cultivos, hay una mejora de 4 veces en las mejoras de transducción, aparte de cuando fuimos a niveles muy elevados de la mejora, porque entonces hay toxicidad para las células. Aquí el objetivo es intentar reducir la cantidad de vector para reducir la posibilidad de que aparezca toxicidad. La actividad enzimática siguió un patrón parecido a VCN, una mejora de 4 veces. Como decía, en la actividad enzimática, lo que significa que podemos reducir la dosis de vector, y decidimos avanzar el 12,5 y el 25, el MOI, en los estudios de transducción a mayor escala y demostrar que podíamos transducir una cantidad mayor de células con estas dosis de vector. En el gráfico de la izquierda tenemos MOI 12,5 y 25 y vemos un aumento en VCN en postcultivo. En gris tenemos un ensayo anterior con MOI 60 sin mejoras, pero en 12,5 vemos que la mejora equivale a 60, mismo nivel, lo que significa que podemos utilizar 5 veces menos vector, lo que es una gran noticia. La eficiencia de la transducción fue del 100% en ambas dosis. A diferencia de los datos con VCN, vimos muy buenos niveles de actividad enzimática en estas células. Y esto nos lleva a algunos de los resultados de nuestros primeros ensayos en humanos, el primero en humanos, de MPS3A, terapia génica con células madre hematopoieticas. Este paciente, un niño recientemente diagnosticado con MPS3A, los padres vinieron a vernos y querían que lo incluyéramos en el ensayo clínico, pero en aquel entonces no estábamos listos y era un poco demasiado mayor para los criterios de inclusión, así que decidimos tratarle como un paciente especialista, digamos, según la autoridad reguladora británica. Aquí los detalles del paciente: 2 años y medio en el momento del tratamiento, un genotipo asociado con el fenotipo más grave. En el momento del tratamiento
tenía un desarrollo conforme a la edad, sin comorbilidades significativas. Se generaron los cultivos celulares en el Hospital Great Ormond bajo una licencia especial y se transdujo con los datos que vemos en pantalla sin mejoras de la transducción. Recibió 13 millones de células por kilo, toleró bien el tratamiento. El tratamiento lo administró el Hospital Pediátrico de Manchester y también la Unidad Pediátrica de Trasplantes. El paciente toleró bien el tratamiento y pudo volver a casa 35 días después de iniciar el tratamiento y desde entonces no ha sido hospitalizado después del tratamiento y le va bien hasta ahora. Y aquí quería enseñar datos bioquímicos. Aquí hemos visto el número de copias de vector en las células de este paciente. En azul discontinuo tenemos CD34, los productos medicinales que se le administraron, y hemos visto varios linajes de células. VCN aparece en estos distintos tipos celulares. Esto hay varios puntos temporales de los últimos 2 años, porque VCN en estos tipos celulares se convirtieron después a través de los productos medicinales que él recibió. Si nos miramos la actividad enzimática, en los glóbulos blancos a la izquierda y en plasma a la derecha. La línea azul son los datos de paciente. En rojo tenemos a los controles y la línea azul es el rango y en verde discontinuo es la media de ese rango normal. Y vemos un aumento en la actividad enzimática en aquel momento, tanto en glóbulos blancos como en plasma. Si miramos el almacenamiento de paransulfato en estos pacientes, vemos una reducción rápida de paransulfato en orina y también en plasma. Y si nos miramos la actividad enzimática en el líquido cefalorraquídeo, vemos un aumento con el tiempo, más lento en sangre, pero repunta, está por encima del rango normal y va acompañado de una reducción del heparansulfato en el líquido cefalorraquídeo, un 89% de reducción comparado con el nivel basal. Más datos sobre este paciente. Estos pacientes toleran muy bien la terapia. Hemos visto un número de copias de vector sostenido con el tiempo, también niveles suprafisiológicos de SGSH en leucocitos, plasma y líquido cefalorraquídeo, una reducción del substrato en orina, plasma y líquido cefalorraquídeo. Ahora tenemos el ensayo en fase 1-2, ensayo clínico con terapia génica. Acabamos de reclutar el quinto de 5 pacientes que tendrá este estudio, así que esperamos que en otras conferencias pueda mostrar los datos de este ensayo en concreto. La verdad es que es muy prometedor. Solo quiero hablar de algunas otras terapias que hemos desarrollado, muy parecida a MPS3A. Hemos adaptado el enfoque a MPS3B. Aquí tenemos este estudio de prueba de concepto de 2018. En la afectación cerebral, el diseño de estudio muy parecido a MPS3A, pero aquí un gen NAGLU optimizado con el promotor específico HCD11B, y en este estudio vemos una actividad enzimática del 13% que está por encima de 3A, y también al aumentar la dosis al 25%, parece que esto sigue aumentando con el tiempo, y hemos conseguido normalizar los niveles de paransulfato en cerebro.
y conseguir un resultado satisfactorio en estos ratones. Hemos desarrollado también terapia génica para MPS2. Esto se publicó en Embo Molecular Medicine, también un estudio de prueba de concepto, un poco distinto en su diseño en comparación con los otros dos enfoques que he presentado, puesto que se trata de una enfermedad que afecta al esqueleto. Hemos incluido radiografías en las evaluaciones, por ejemplo, a los 8 meses, para ver si hay corrección esquelética. En este diseño de estudio en concreto, hemos utilizado un gen IDS cooptimizado. Queríamos avanzar en la terapia de iteraciones anteriores, vinculando este gen cooptimizado con el péptido y el linker para intentar mejorar la penetración de la barrera hematoencefálica. Así que es un enfoque doble con dos fases. Las células que lleguen al cerebro podrán expresar la enzima y también habrá producción enzimática en la periferia y estos péptidos deberían conseguir cruzar la barrera hematoencefálica para aumentar los niveles en cerebro. La expresión enzimática en la médula ósea, aquí vemos elevados niveles de expresión enzimática, un poco por encima en IDS, en lo que es médula ósea, pero menos número de copias de vector en médula ósea. Aunque tenemos un VCN menor, vemos niveles mayores de enzima en plasma. Y luego, en cuanto al heparansulfato en cerebro, el grupo IDS-EPOE2 consiguió normalizar los niveles de heparansulfato en comparación con los animales naturales. Estudios conductuales. Nos miramos el rotarrot y el laberinto en forma de Y, coordinación, equilibrio, que vemos que se corregían en el grupo IDS y también con el péptido. Y el grupo IDS-EPOE2 consiguió corregir también la memoria de trabajo. Si nos miramos las anomalías esqueléticas, todos los grupos de tratamiento, incluyendo los ratones naturales con trasplante, pudieron corregir las características esqueléticas, así que medimos estas cuestiones, el ancho del húmero, del fémur, como lo que quería decir es que con estos datos solo EPOE2 es la única que ha conseguido corregir tanto el esqueleto como los síntomas motores en este estudio con ratones preclínico MOS, porque IDS solo no consiguió corregir esta afectación. Ahora mismo, por lo tanto, estamos en una situación muy interesante porque podemos iniciar un ensayo clínico fase 1-2 que empezará a inicios del año que viene y que financia AfroBio. Para resumir, la terapia génica con células madres sabemos que corrige en MPS3A y MPS3B. No hay problemas de distribución ni de ampliación en cerebro. Ahora mismo estamos bien con un ensayo clínico fase 1-2 para MPS3A y hemos tratado a los 5 pacientes incluidos en MPS2. Los ratones con un péptido de barrera hematoencefálica consiguieron corregir completamente los defectos cognitivos
con nuestro producto utilizando IDS y conforme a los datos preclínicos parece que APOE2 puede ser un requisito para mejorar la actividad de IDS en plasma y también para la captación celular. El ensayo clínico de fase 1-2 empezará en la primera mitad del año que viene. Y ya está. Muchos agradecimientos finales. Hay mucha gente que ha participado en estos estudios. No tengo tiempo de repasarlos a todos, pero un agradecimiento sentido a todos los que han participado, pues, por ejemplo, el laboratorio de Brian Bigger y todas las personas que han colaborado, los entes que han financiado, y ya está. Gracias al público también. Y estaré encantado de responder a sus preguntas. Gracias, doctor Ellison. Pues van llegando preguntas del público. Las preguntas, bueno, muchas. Principalmente sobre la aplicación clínica. ¿Cómo ves el futuro de esta terapia génica? La doctora Kim pregunta, por ejemplo, sobre los pacientes con MPS IIIA o el paciente que se ha presentado. ¿Cómo se trató la función neurocognitiva? ¿Cuál sería la mejor manera de tratarla? Estamos evaluando los resultados neurológicos de ese paciente. Estamos ahora mismo recabando los resultados neurocognitivos de este estudio concreto por el tema de la pandemia. Lo que sí puedo decir aquí es que seguramente los padres buscaban un resultado más efectivo, pero podemos decir que a nivel neurocognitivo les va mucho mejor que a los pacientes de MPS que no están tratados, pero quizá no tan bien como a un paciente que no tiene este trastorno. Muchos de estos tratamientos, tal como hemos oído en esta conferencia, pues es decir, hay que tratar lo antes posible. Y de estos datos se desprende que sobre todo en el líquido cefalorraquídeo cuesta más que se acumule encima y cuesta más reducir el heparansulfato y por ello hay daño cerebral que será difícil de revertir. En el ensayo clínico tenemos algunos pacientes muy jóvenes, uno tiene 6 meses y algunos pacientes un poco más mayores, pero será interesante ver si a los más chiquitines presentan mejor eficacia que aquellos que reciben tratamiento más tarde. Esperemos poder demostrar resultados positivos, ya que también el cribado preclínico será muy importante. Muy bien, pues para ser respetuosos con el tiempo y como nos quedan 3 ponentes todavía, me gustaría decirle gracias al doctor Ellison y pasamos al siguiente ponente. Gracias por su presentación. La siguiente presentación será presentada por el doctor Ralph Laufer, que obtuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén y realizó investigación postdoctoral en neurobiología molecular en el Instituto Pasteur. Luego desarrolló una carrera brillante en el desarrollo de descubrimiento de fármacos en la industria biotecnológica, en muchas compañías, y actualmente es el director científico del Lysogene. Nos va a hablar sobre el estudio de terapia génica en niños con MPS IIIA. Profesor Laufer, tiene la palabra.
Adelante. Muchas gracias, Hernán, y gracias por haberme invitado. Les voy a hablar sobre nuestro estudio de terapia génica con LISAF 302 en niños con MPS 3A. Aquí mi descargo de responsabilidad. Primero, una breve introducción de Lisogen. Lisogene es una empresa de terapia génica activa en el ámbito de las enfermedades neurológicas. Y nuestros dos programas principales son en enfermedades lisosomales. Aquí tenemos el SAF 302 para MPS3A que les voy a presentar hoy. También tenemos un programa en gangliosidosis GM1. Estamos empezando un ensayo clínico y tenemos proyectos de descubrimiento, incluyendo uno en la enfermedad de Gaucher neuropática, en la enfermedad del Parkinson. También tenemos un programa en el síndrome del X frágil y un programa de desarrollo de tecnologías sobre nuevos vectores AAV. ¿Qué es la MPS3A? Bueno, la mayoría de ustedes ya conocen perfectamente bien esta enfermedad, pero es una enfermedad que está causada por un defecto en el gen SGSH y causa un defecto en la enzima heparan-N-sulfatasa SGSH. Y lo que hay que hacer es evitar la acumulación primaria de paransulfato. La deficiencia de esta enzima lleva, como decía, la acumulación del heparansulfato en todas las células del cuerpo. Pero las células más sensibles a la acumulación tóxica del heparansulfato son las neuronas. Este es el motivo por el cual la enfermedad se manifiesta principalmente en el cerebro. Y esto lleva a alteraciones graves, tanto en células como en tejidos, y a la pérdida de función. Como ya he dicho, principalmente en el cerebro, lo que lleva a deterioro cognitivo grave, alteraciones conductuales graves y un acortamiento de la esperanza de vida, así como algunos síntomas somáticos que son relativamente leves en comparación con las otras enfermedades de MPS. Lisogene trabaja en este campo y ha realizado y está realizando, de hecho, varios estudios clínicos. Desde hace años empezamos con un estudio fase 1 que se llamaba P1, que es con el producto predecesor, una variante del LISAF 302, que era SAF 301. Es un ensayo fase 1 en 4 pacientes de hace ya muchos años. Fue un ensayo de seguridad y aunque no tenía potencia estadística para eficacia, obtuvimos unos signos alentadores de que el SAF 301 tenía efectos beneficiosos en 3 de 4 pacientes. Y esto llevó al Lisogene a mejorar el vector y a llevar al nuevo vector a un desarrollo posterior. Realizamos un estudio de historia natural que se llama P3, un estudio longitudinal de 2 años que se utilizará como grupo de control en nuestro ensayo de terapia génica. Y actualmente ya estamos en el ensayo fase 2-3 que se llama AVANCE, con el vector SAF 302. Es un estudio de eficacia pivotal de 2 años centrado en la eficacia. Y en paralelo llevamos a cabo el estudio PROVIDE, que es un estudio de resultados en vídeo que se hace en paralelo al estudio AVANCE y que va a medir nuevos resultados exploratorios. El estudio AVANCE, ¿qué es? Pues utilizamos la administración intraparenquimatosa del LISAF 302 para cruzar la barrera hematoencefálica. El vector se inyecta
en la sustancia blanca cerebral debajo de la superficie de la corteza en 6 zonas de cada hemisferio. Es inyección intracerebral, la dosis es 7 veces 10 a la 12 VGs y los criterios de inclusión era un cociente de desarrollo o DQ superior o igual al 50% y una edad superior a los 6 meses. El objetivo primario es un cambio en el DQ medido por la escala de Bailey, la tercera edición, a los 24 meses del tratamiento. Y el comparador, como he dicho antes, una cohorte de la evolución natural que contiene el mismo número de pacientes con los mismos criterios de inclusión. También medimos, por supuesto, objetivos secundarios como la conducta. Y ha hablado de deficiencias conductuales en estos niños. Suelen ser muy hiperactivos y suelen tener alteraciones del sueño. Y también los otros objetivos secundarios son calidad de vida, biomarcadores de imagen y biomarcadores líquidos. Esta diapositiva muestra la composición o los pacientes individuales e incluye la edad en el momento de la inclusión. 19 niños tratados y la edad de dosificación fue entre 10 y 65 meses. En esta diapositiva se resume el perfil de seguridad que hemos visto de momento en nuestros pacientes. Desafortunadamente hubo una muerte. Una niña de 43 meses falleció 18 meses después de recibir la terapia génica. No se realizó autopsia, con lo cual no conocemos el motivo exacto de la muerte, pero consultamos a expertos y la opinión de un experto en farmacología humana es que no había evidencia para implicar la terapia génica como factor causal en el deterioro y la muerte de la paciente. Esta es una cita del experto. Y también me gustaría comentar que, aunque normalmente a esta edad no se ven muertes en la MPS, pero se han comunicado y pueden suceder en la MPS 3A y fue un suceso muy desafortunado. Otros efectos adversos, aparte de los de la resonancia magnética y las medicaciones concomitantes, se comunicaron en más de 2 pacientes y son compatibles con la MPS 3A. Son síntomas típicos, como por ejemplo alteraciones digestivas e infecciones respiratorias. No se observaron hallazgos clínicamente significativos, aparte de los hallazgos relacionados con la MPS 3A en la exploración física y neurológica y no se observaron hallazgos de laboratorio clínicamente significativos. En la resonancia magnética, que se realiza de manera rutinaria tras la cirugía y a intervalos de 6 meses durante el ensayo, se observaron anomalías en la sustancia blanca cerca de las zonas de inyección, que se observan como hiperintensidades T2 en la resonancia. Y debido a estos hallazgos, se paró temporalmente el ensayo en junio de 2020 por instrucciones de la FDA y nosotros dejamos de reclutar pacientes fuera de Estados Unidos. Actualmente estamos recabando información adicional para comprender mejor el perfil de seguridad del LISAF 302 y las consecuencias posibles de estos hallazgos en la resonancia. Algo importante y que debo decir es que esta parada clínica no tiene impacto en el calendario del ensayo clínico, dado que la principal cohorte de pacientes, que son 16 de más de 30 años, ya se han tratado completamente y están sometidos a tratamiento según el protocolo. Y la investigación y la situación actual
es que de momento no hemos visto síntomas clínicamente significativos que pudieran atribuirse directamente a anomalías en la sustancia blanca. También me gustaría comentar que las anomalías en la sustancia blanca en resonancia magnética pueden ser asintomáticas y, de hecho, parece que en este ensayo son asintomáticas y un análisis preliminar indica que el proceso es autolimitante. Esto es, las anomalías en las imágenes se mantienen estables o su tamaño disminuye a partir de los 12 meses. Pero seguimos recabando datos. Ahora voy a pasar a hablar de los biomarcadores MPS-3A. La acumulación primaria de paransulfato se utiliza como biomarcador farmacodinámico. Esto es lo que hacen todas las compañías que trabajan en el campo de las MPS. Hoy, de hecho, se ha hablado mucho del heparan sulfato en el líquido cefalorraquídeo. Y la FDA, en su guía publicada en febrero de 2020 para la MPS-3A, dijo que la evaluación de los cambios en las concentraciones de heparan sulfato en el líquido cefalorraquídeo puede proporcionar evidencia de la actividad biológica en vivo del fármaco y demostrar una prueba de concepto y ayudar a caracterizar la relación dosis-respuesta. Nosotros vimos acumulación secundaria de GM2 y GM3. Vemos que en los modelos y en los pacientes MPS-3A se ha estudiado también y se ha visto que esta acumulación de GM2 y GM3 gangliósido está causada por un efecto inhibidor del heparan sulfato en el metabolismo de los gangliósidos y se cree que este fenómeno contribuye al daño neuronal. Como ya he dicho, nosotros estamos estudiando el heparan sulfato en el líquido cefalorraquídeo, pero la verdad es que no sabemos exactamente de dónde viene el heparan sulfato que detectamos en el LCR. Y como vemos en el diagrama de esta diapositiva, podría venir de distintas fuentes, por ejemplo, del parénquima cerebral, y esto es más o menos lo que todo el mundo cree, pero no hay evidencia concluyente de que todo venga del parénquima. También podría venir del torrente sanguíneo. Por ejemplo, se ha comunicado que los fragmentos de paransulfato de bajo peso molecular pueden cruzar la barrera hematoencefálica in vitro y llegar al LCR. Así que la manera de detectar el HS se cree que es degradarlo y luego cuantificar los fragmentos o los disacáridos mediante MS. Y algunos fragmentos podían originarse fuera del parénquima y también podría tener su origen en el plexo coroideo, que reviste los ventrículos y que produce el LCR. No es ilógico pensar que parte del heparan sulfato venga del plexo coroideo o de las células endoteliales del plexo coroideo. De hecho, no hay realmente estudios sobre el origen del heparan sulfato que encontramos en el LCR. Hay un estudio muy ilustrador que se publicó el año pasado. Es un estudio de Vera y colaboradores de la UCLA y Biomarin y mostró una reducción del 50% del heparan sulfato en el LCR en los pacientes tratados con TRE. Perdón, se corrige, en pacientes con MPS1 tratados con TRE. Pero, como se ha dicho hoy ampliamente, la administración de enzimas mediante TRE se cree que no cruce la barrera hematoencefálica y no produjo efectos neurológicos en estos pacientes. Los autores del trabajo sugieren que aproximadamente el 50% de
del LCR. De hecho, no viene del parénquima cerebral, sino de fuentes de fuera del LCR. Se dice que podría proceder del suero, yo no estoy seguro. Como he dicho, podría venir del suero, pero también del plexo coroideo o de otras células que revisten el LCR. Nuestra hipótesis se basa en esto, y es que el 50% del heparansulfato del LCR no viene del cerebro, sino de fuentes extraparenquimatosas. Y ahora fijémonos en el heparansulfato en el LCR de los pacientes de nuestro ensayo. Estos son resultados preliminares. Hemos analizado en esta diapositiva solo unos 8 pacientes con 6 meses y otros pacientes a los 12 meses de tratamiento. Pero ahora tenemos datos más completos, pero no hemos tenido tiempo de analizarlos. Lo que sí puedo decirles es que confirman lo que les voy a decir ahora. Vemos una reducción del 30% más o menos en el heparansulfato patológico. Patológico significa la parte del heparansulfato que está por encima del nivel de los niños normales, basándonos en las publicaciones. Hemos visto esta reducción de aproximadamente el 30%. Y según nuestra hipótesis, esto se corresponde aproximadamente a un poco más del 50% del heparansulfato que procede del parénquima cerebral. No esperamos ver un efecto en el heparansulfato que procede de fuentes extracerebrales, ya que inyectamos nuestra terapia génica directamente en el parénquima cerebral y no va a escaparse de ahí. Y en línea con esta hipótesis, no hemos visto reducción del heparansulfato en el suero. Tampoco hemos visto ningún efecto, como cabe esperar, sobre el queratansulfato o dermatansulfato en el LCR ni en el suero. En cuanto a la gangliosidosis GM2, estos son los resultados. Vemos una reducción del 40% después de 12 meses. No hemos estudiado lo que sucede más allá de los 12 meses, pero sería interesante ver si el GM2 sigue disminuyendo o no. Y hemos obtenido datos muy similares para la gangliosidosis GM3. Aquí vemos que también se redujo más o menos en un 37% a los 12 meses. Y a los 12 meses es mayor la reducción que a los 6 meses. Tendremos que ver cómo evoluciona esto con el tiempo. Conclusiones. Bien, 19 pacientes con MPS-3A fueron tratados con una inyección intraparenquimatosa en este ensayo. El tratamiento se asoció a anomalías de la sustancia blanca autolimitantes cerca de las zonas de inyección que parece que se estabilizan o mejoran a los 12 meses de tratamiento. Y no hubo síntomas clínicamente significativos atribuibles directamente a estos cambios en la sustancia blanca. LIS-SAF302 llevó a una reducción específica del biomarcador patológico heparansulfato, y esto es coherente con la administración del fármaco directamente en el cerebro. LIS-SAF302 también llevó a una reducción de la gangliosidosis GM2-GM3 en el LCR, y este material parece que contribuye al daño neuronal en MPS-3A. Así pues, estos hallazgos confirman la actividad biológica y el potencial terapéutico de LIS-SAF302. Finalmente, me gustaría dar las gracias a muchas personas. En primer lugar, a los pacientes que posibilitaron la investigación, también a las familias y a la comunidad de la enfermedad Sanfilippo, sobre todo a la Fundación de Sanfilippo en Suiza, a la Cure Sanfilippo Foundation, a la MPS Society, MPS National, MPS Europe y a los ensayos Casimir.
y también a todos los centros clínicos como Ámsterdam UMC, el Hospital Infantil de la Universidad de Minnesota, Weill Cornell Medicine, Necker en Font-Malat, Trousseau, el Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf, CHOC, el Hospital Infantil de CHOC, el Great Ormond Street Hospital de Texas Children's Hospital, así como todos mis colegas en Lysogene que han contribuido a estos trabajos. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Laufer, por su excelente presentación. Un ensayo apasionante de terapia génica. Bien, nos ha mostrado unos resultados estupendos en cuanto a los biomarcadores, pero siento curiosidad, como muchas de las familias que están en este simposio. Nos gustaría saber un poquito más sobre los resultados clínicos preliminares en cuanto al comportamiento del sueño, la calidad de vida de estos pacientes. ¿Lo que ha dicho? Sí, nosotros tomamos la decisión de explicar los resultados de eficiencia en lugar de los biomarcadores 2 años después de la conclusión del último paciente. Esto es lo que recomendaba la FDA en sus recomendaciones. Claro, estamos hablando de una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, y cabría esperar que llevara tiempo ver efectos en la cognición y el comportamiento, pero la FDA mencionó un mínimo de 2 a 3 años. Así que nuestro ensayo analizará los resultados a los 2 años. Y no quisiera parecer o no quisiera hacer conjeturas basándome en datos demasiado prematuros. De acuerdo, aceptado. Las normas son normas. Pues bien, hemos recibido varias preguntas en cuanto a esta cuestión de la función cognitiva. Hay una pregunta sobre cómo ve usted el futuro de este tipo de terapia génica para pacientes mayores. ¿Mayores que los pacientes en nuestro ensayo? Bueno, con progresión de moderada a más grave. ¿Tiene un papel esta terapia génica intraparenquimatosa en estos pacientes? A ver, nosotros vemos anomalías en la resonancia cerca de la zona de inyección. Son reacciones en el lugar de la inyección y parece que no tienen consecuencias clínicas perjudiciales, pero nosotros estamos estudiándolas detenidamente. Como ya saben, al igual que en muchas terapias, sobre todo la terapia génica, con el tiempo habrá que sopesar el riesgo-beneficio. Nosotros, por supuesto, esperamos que el beneficio que veamos al final del ensayo, cuando los objetivos primarios y secundarios se analicen, pues sea significativo. Y, claro, tendremos que evaluar entonces o realizar una evaluación y valorar las reacciones asintomáticas en el lugar de la inyección. Ahora tenemos una pregunta de Manchester. ¿Han estudiado los biomarcadores inflamatorios, ya sea en LCR o en suero, en su ensayo? Sí, sí. No he hablado de esta cuestión, pero claro, no quiero dar demasiada información sobre el estudio en curso para no confundirles, porque es algo que estamos investigando todavía. Una de las hipótesis que surgió
que plantearon expertos con los que hablamos y también en nuestro equipo es que podría ser una reacción inflamatoria o inmune en contra del vector. Pero yo creo que vamos a excluir esto. No hay cambios de citoquinas inflamatorias o quimioquinas inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo y no hay evidencia, por ejemplo, de anticuerpos o respuestas mediadas por las células T contra el anticuerpo. Muchas gracias, doctor Laufer. Vamos a pasar al siguiente ponente. Muchas gracias. La siguiente charla la dará el doctor Juan Ruiz. El doctor Ruiz recibió su doctorado en Biología Molecular de la Universidad de Navarra, en España, y también fue fellow postdoctoral en la Universidad de Connecticut. Ha desarrollado una carrera en el sector biotecnológico, liderando equipos dedicados al desarrollo de productos, incluyendo terapia génica, y a día de hoy es el vicepresidente y jefe de los asuntos médicos europeos en Aveona Therapeutics. Juan nos hablará del desarrollo de terapias génicas para el síndrome de Sanfilippo, estudios para MPS 3A y 3B. Bienvenido, Juan. Y tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora Martino. Me gustaría dar las gracias a los organizadores de este simposio tan importante, sobre todo a Jordi Cruz, por darnos la oportunidad de presentar los productos que está desarrollando Aveona para el tratamiento de MPS-3A y B. Soy Juan Ruiz y soy el responsable médico que se encarga de estos ensayos clínicos, y en esta presentación voy a centrarme en el programa más avanzado que tenemos para MPS-3A, llamado Transfer A, y voy a presentar por primera vez algunos datos relevantes, por ejemplo, de resonancias magnéticas. Aquí tenemos mi declaración de intereses, y en esta presentación y en otras sesiones de este simposio ya hemos hablado de MPS3. Aquí tenemos, es un grupo de 4 enfermedades genéticas distintas muy parecidas porque todas les falta una enzima requerida para degradar y reciclar una molécula compleja, el heparansulfato. Vemos aquí en esta imagen la célula de un niño con Sanfilippo y vemos que hay una deficiencia en el lisosoma. Esta acumulación conlleva un mal funcionamiento celular y la muerte celular. La 3A es más prevalente que la 3B y afecta al sistema nervioso central. Hay una ralentización y una regresión del desarrollo, las capacidades cognitivas, pero también características como la impulsividad, la hiperactividad, el trastorno del sueño, anomalías conductuales, incluso síntomas parecidos al autismo. Y los niños pueden desarrollar convulsiones, y en general una característica común es que todos los niños pierden habilidades constantemente y progresan hacia la demencia. No es tan habitual como en otras MPS, pero aquí las características físicas también son importantes para el diagnóstico temprano. Por ejemplo, los rasgos faciales toscos, el hirsutismo, la infección frecuente del oído medio. Desgraciadamente no hay tratamiento para esta enfermedad devastadora y los niños mueren en la segunda década de su vida, por lo general. Aveona ha desarrollado AAV9, 2 vectores. Los AAV son virus que infectan a los primates y a los humanos, que no causan una enfermedad conocida y se pueden modificar para sustituir los genes virales terapéuticos, y con la inyección de este vector, en este caso con la administración intravenosa, puede llegar al cerebro, expresar la enzima en las neuronas
y otras células del sistema nervioso central y corregir las células transducidas. Y también pueden liberar la enzima, y esta enzima puede ser captada por las células neuronales, tal como se ha mencionado en otras sesiones. Abeona tiene 3 programas para MPS 3A y 3B, 2 para MPS 3A, el llamado Transfer A y el ABT003. En Transfer A, aquí la población diana son niños en las primeras fases de la enfermedad, desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, o los mayores de 2 años, si tienen un cociente de desarrollo por encima de 60. ABT003 incluye a niños con fases intermedias o avanzadas de la enfermedad que no son candidatos para transferencia génica, con lo cual de los 2 a los 18 años con un cociente de desarrollo por debajo de 60. La mayoría de ensayos se hacen en Estados Unidos, España y Australia. Para Transfer B, MPS 3B, el objetivo es una población muy parecida a la de Transfer A, pero es con niños en una fase muy temprana de la enfermedad. En Estados Unidos tenemos centros en Francia, en Alemania y España, en Europa. Tanto Transfer A como Transfer B comparten muchas características en su diseño de ensayo clínico. Son de una sola dosis, abiertos, de aumento de dosis. Están ahora en la cohorte 3, la dosis más elevada, y el producto se administra por vía intravenosa entre 15 y 45 minutos de infusión. Los niños se quedan 2 días en el hospital por lo general, y desde el día -1 se utilizan corticoides y los siguientes 3 meses, incluyendo la reducción de corticoides durante un mes, para controlar las respuestas y los efectos adversos inducidos por la seguridad. La duración del estudio es de 2 años. Todos los niños terminan a los 2 años en Transfer A y Transfer B, y luego se les incluye en un estudio de seguimiento a largo plazo durante 3 años más. Es decir, un niño que participa en Transfer A o Transfer B se le dará seguimiento sobre eficacia y seguridad durante 5 años. El criterio de valoración primario son las escalas cognitivas que se utilizan en comparación con niños no tratados en estudios de historia natural. Estamos hablando de estudios de fase 1, fase 2, de seguridad del producto, esto es muy importante. Y luego hay toda una serie de criterios de valoración secundarios que se utilizan para valorar cambios conductuales, la calidad de vida, actividad enzimática, biomarcadores, el sistema nervioso central y también el cerebro, y resonancias magnéticas cerebrales y hepáticas para ver si hay cambios en estos órganos tan relevantes. La participación en estos ensayos, los detalles son los siguientes. La mayoría son visitas ambulatorias. Todos los participantes, como he dicho antes, reciben una única administración intravenosa. Reclutamos a niños de todos los países del mundo y les proporcionamos apoyo a las familias, hasta 4 miembros de la familia, con el desplazamiento, pero también traducción, si las familias no se lo pueden permitir, si se les dirige a un centro, y ya digo que tenemos centros por todo el mundo. En esas visitas, que al principio son más frecuentes y luego cada 6 meses, en las visitas principales hacemos punciones lumbares para coger líquido cefalorraquídeo, también resonancias magnéticas abdominales y cerebrales, y administramos las escalas relevantes para los criterios de valoración primarios y secundarios. Hay un seguimiento por parte de expertos, y por la COVID-19 durante el año pasado seguimos todas las restricciones nacionales e internacionales y concretas del centro para garantizar la seguridad familiar y del paciente durante el ensayo, pero también para velar por la integridad de los datos. Aquí tenemos al tema de Transfer A y Transfer B, la inclusión, 33 pacientes cribados, 11 no pasaron este cribado, 21 pacientes tratados, y al final tenemos aquí los criterios de inclusión de, por ejemplo, el cociente de desarrollo igual o superior a 60. Ya se está dando seguimiento a un grupo, a una cohorte
a la cohorte 2, pero el seguimiento medio en la cohorte 3 es de 32,6 meses. En cuanto a Transfer B, se cribaron 19 pacientes, 11 han sido tratados, 4 en la cohorte 3, y aquí tenemos los seguimientos medios para cada cohorte. Y me gustaría revisar algunos de los datos clave que hemos recabado en Transfera, como dije al principio. Aquí tenemos una diapositiva muy importante, porque aquí presentamos datos de cognitivos equivalentes a la edad de la cohorte 3 con una dosis más elevada, y comparamos estos datos con los datos que recabamos de estudios de historia natural. Espero que aquí en gris clarito puedan ver los datos de 99 niños de 4 estudios de historia natural que presentan la comparativa. En azul tenemos los datos de los niños de la cohorte 3. En el eje horizontal representamos la edad de los niños y en el vertical el equivalente cognitivo a edad. En cuanto a equivalente, es la función de la edad de un niño y es el parámetro que utilizamos utilizando las escalas pertinentes. La línea de DQ100 representa el desarrollo normal esperado y es una ratio entre el equivalente por edad y la edad cronológica de los niños. Y en negro tenemos una línea recta que muestra la progresión típica media de los niños con MPS-3A, que es una estimación de todos los datos recogidos de estudios de historia natural. Los niños con MPS al principio desarrollan de forma casi normal, cerca de la línea negra, pero al cabo de 1 año y medio, 2 años, empiezan a desviarse y, como vemos aquí, administramos las escalas cognitivas entre el mes 30 y 36 y a partir de los 40 meses de edad cronológica van perdiendo habilidades con el tiempo. Si lo comparamos, aquí revisamos los datos de la cohorte 3 y vemos con claridad dos poblaciones distintas separadas por esta línea de DQ60. Los que están a la derecha se les trató más tarde, cuando eran mayores, con excepción de este niño de aquí, que muestra una evolución estable, pero la mayoría evolucionan de forma similar a los casos de la historia natural. En esta diapositiva me gustaría centrarme en la población, los niños que han sido incluidos a una edad más temprana con cocientes de desarrollo por encima de 60. Aquí evolucionan, como vemos en pantalla, de forma distinta de lo que cabría esperar conforme a la historia natural. Un niño aquí que fue tratado a los 27 meses, se le ha seguido 3 años después del tratamiento y ha conseguido una edad cognitiva de 49 meses a la edad de 64 meses de edad cronológica, que es algo que no ha sido descrito en la historia natural para este fenotipo en concreto. Otro niño tratado a los 18 meses y con un seguimiento de 30 meses, 2 años y medio, también está adquiriendo habilidades y se está desviando de la media de la historia natural. Tiene 2 mutaciones conocidas, es un fenotipo de este tipo, y sigue desviándose de la historia natural y progresando. Un niño tratado al año con un seguimiento de 3 años y medio, 30 meses, ha conseguido una edad cognitiva de 44 meses a la edad cronológica de 32 meses, es decir, por encima de la línea de cociente de desarrollo de 100 y muy lejos de lo descrito en la historia natural. Otros niños se les han administrado dosis, 10 pacientes en total con estas características clínicas, y necesitamos más seguimiento para poder confirmar estos resultados tan alentadores que acabo de describir en estos 3 niños. Con permiso de sus padres, me gustaría mostrarles un vídeo grabado como parte de la evaluación cognitiva del niño que recibió tratamiento al año de edad. La evaluación se hizo en la última visita, 30 meses después del tratamiento. Vamos a poner el vídeo. I don't know if you hear. Okay, unfortunately I don't hear sound. No hay sonido, desgraciadamente.
No sé si se podría poner sonido, a ver si los informáticos o los organizadores pueden subir el volumen del vídeo. Oops. This is unfortunate. Can you please, someone from the organizers, check that the sound, maybe something that I have done that was not. Es que no hay sonido, no sé si podemos conseguir que suene el vídeo. Okay, now, doctor, Yeah. we're going to put the audio. So go to the back PPT. Okay. I'm really sorry because in this video maybe Lo for lamento porque, bueno, no sé si tenemos demasiado tiempo. No te preocupes, que te lo vamos a poner ahora, ¿vale? Okay. Thank you. Danos un segundo. ¿Ya está? Vale, pues 3 segundos. 3, 2, 1. Okay. Seems that the organizers have been able to solve Bueno, pues parece que se ha resuelto el problema con el audio. Let me try to play the video. Voy a poner el vídeo a ver si funciona. ¿Quieres decir algo? Lo lamentamos, pero el sonido del vídeo es muy deficiente. ¿Tenías hambre? ¿Y qué hacemos cuando tenemos hambre? Esto tenía que ser para después, ¿eh? Se me ha olvidado sacarlo de aquí. Más tarde, vale. Esto para cuando terminemos. Después de la cena. Because that could take like 20 minutes, 30 minutes. No, that will take about 2 seconds. No, le llevan 2 segundos esto. No se come las migas. No, todavía no. Estamos comiendo, ¿no? ¿Qué más hacemos? Well, you already had the Freddo Frog. You have too much chocolate. I want to have more chocolate. Quiero más chocolate. ¿No has comido suficiente ya? Al final para, cuando ha terminado. ¿Nos das la mitad de esa chocolatina? ¿No quieres el resto del bocadillo? Te puedes comer la mitad de la chocolatina. ¿La partes por la mitad? Are you going to share some of that? Okay, so sorry for the interruption. I thought it was interesting. Lamento la interrupción. Me parecía interesante poner el vídeo porque lo que parece normal aquí es extraordinario. Y pueden valorar la espontaneidad, los gestos, la comprensión de los comentarios, las preguntas, la reacción rápida y la complicidad, así como el lenguaje y la coordinación motora. Recuerden que es una niña que fue tratada al año de edad y estos 2 años y medio después del tratamiento. Pasemos a los biomarcadores ahora. Medimos los criterios de valoración secundarios en transfer A, biomarcadores sistémicos y también en el sistema nervioso central. En esta diapositiva hay un resumen de los resultados que muestran una reducción coherente, rápida y sostenida de los biomarcadores en el sistema nervioso central. Aquí tenemos heparansulfato en líquido cefalorraquídeo, GM2, GM3 y también el heparansulfato en plasma o los GAGs en orina. La normalización de GM2 y GM3, que es de relevancia estadística, es muy importante aquí porque es un sustrato secundario que ha sido descrito en ponencias anteriores
factores y que participa de la patología de la enfermedad. Por último, me gustaría mostrar aquí resultados, imágenes de resonancia magnética cerebral de los niños que he presentado antes, cuyos resultados cognitivos he presentado antes. Estos son 2 años de resonancias magnéticas cerebrales y presentamos aquí el cuerpo calloso, la amígdala y la sustancia blanca. Los niños con MPS3 tienen cambios cerebrales característicos que quedan aquí ilustrados en esta imagen, que es pequeña, pero que espero que puedan apreciar las características cerebrales típicas de niños con San Filipo. Vemos una atrofia cerebral que reduce la materia cerebral. Vemos una separación clara y además de un adelgazamiento del cuerpo calloso, un aumento de los ventrículos y el espacio supraaracnoideo. Todos estos cambios indican atrofia cerebral. Y hay otros signos que se ven en las resonancias magnéticas, como por ejemplo la reducción del tamaño de la amígdala. Los cambios en la sustancia gris o el volumen de la amígdala ya habían sido descritos como síntomas de la enfermedad. Así que si nos miramos este gráfico viene del estudio de historia natural que llevó a cabo el doctor Shapiro. Y este es el volumen de la sustancia gris y vemos esta reducción en distintos pacientes de edades distintas. Aquí tenemos los resultados de los 3 niños descritos con anterioridad, uno en verde, uno en rojo y uno en azul. Estos niños muestran una reducción inicial que se sospecha que se debe a la administración de corticoides, pero después se recupera y sigue aumentando su volumen en comparación con la reducción que se ve en la historia natural. El cuerpo calloso y la amígdala que aparecen aquí, cada línea aquí representa un paciente y el seguimiento de 2 años. Vemos un aumento continuo en el volumen del cuerpo calloso de la amígdala y es comparable a lo descrito en la historia natural. Por último, querría repasar aquí estas imágenes de resonancia magnética que corresponden a un niño tratado al año de edad, con el seguimiento de 2 años y medio. Aquí esto es a los 42 meses de edad cronológica y comparar esta imagen con una imagen a los 38 meses, sin el tratamiento. Lo que informaron los radiólogos de esta imagen es que no había anomalías ni en la sustancia blanca, ni en la gris, ni en los ventrículos, ni en la amígdala, ni en el cuerpo calloso, ni otras zonas del cerebro. Lo que indica esta imagen es la preservación del parénquima cerebral 2 años y medio después del tratamiento. Y con esto resumiré los resultados que hemos cosechado en Transfer A. No he mencionado, aparece aquí, el tema de la seguridad de AVO 102. Hasta la fecha ha tenido mucha tolerabilidad y no ha habido efectos secundarios adversos graves. Normalmente han sido de grado 1 o 2 y han quedado resueltos. También no ha habido episodios adversos significativos a nivel clínico, ni ha habido una disfunción hepática. Sí que ha habido algún cambio en las plaquetas en 4 niños, como ha sido descrito en otros programas, pero en menor grado, de 60, por ejemplo, un nivel de 69.000 mínimo, y no ha habido tampoco inmunorespuestas. Tal como he presentado, los niños tratados antes de los 2 años de edad con un cociente de desarrollo por encima de 60, es decir, la corte 3, siguen un desarrollo normal y hasta 3 años después del tratamiento. Y obviamente tendrían un deterioro cognitivo según la historia natural. La niña tratada al año de edad, con un seguimiento de 2 años y medio, presenta un desarrollo normal,
cerebral, y he resumido también los resultados de biomarcadores de heparansulfato en el líquido cefalorraquídeo reducido de forma significativa, la reducción de GM2 y GM3 y los GAGs en orina. Y con esto, gracias a todos los pacientes y familias que han participado en el estudio, la comunidad MPS, las fundaciones y todas las personas en todos los centros del mundo que han participado en nuestros estudios. Gracias por hacerlo posible. Y aquí simplemente las señas de contacto y estaré encantado de responder preguntas. Thank you, Juan. Congratulations for your nice talk. Gracias, felicidades por esta charla tan interesante. Estoy recibiendo algunas preguntas. My friend, Professor Michael Beck, Mi amigo, el profesor Michael Beck de Alemania, is asking the same question I plantea la misma pregunta que yo me había preparado para ti. Why and how does your Que es construct ¿por qué y overcome the blood-brain barrier? cómo vuestro constructo supera la barrera hematoencefálica? Porque queda claro que penetra. What's the mechanism? Pero Is ¿con there qué a mecanismo? window, maybe, ¿Hay alguna lapse of time ventana o periodo de tiempo consider que habría que tener en cuenta aquí? this point? Thank you. ¿Qué pasa con esto? Gracias. Gracias por la pregunta. Esto es algo que no solo nosotros, sino otros grupos han evaluado en modelos animales. AV9 cruza la barrera hematoencefálica. Es cierto que la mayoría de los vectores que se administran de forma sistémica consiguen llegar a otros órganos, como ha presentado el Dr. Wilson, pero hay un pequeño porcentaje de los virus que cruzan la barrera y con las dosis que administramos nosotros, esa dosis es capaz de distribuir de forma amplia a las distintas zonas cerebrales la enzima y reducir los biomarcadores. Y creemos que esto mejora o facilita las ganancias cognitivas, el desarrollo cognitivo y preserva la arquitectura cerebral. Hay otros estudios que han apuntado que la proporción del vector es poca, pero con la dosis correcta consigue cruzar la barrera y distribuir la enzima. Tengo una pregunta del Dr. Kim Hensley que dice: dados los resultados en los pacientes con MPS IIIA tratados por debajo de los 30 meses de edad, ¿tiene alguna utilidad el cribado neonatal en este trastorno? Buen comentario. Sí, me parece una pregunta muy pertinente que también se ha tratado en este simposio. Algunos expertos lo han abordado. Y se le ha hecho la pregunta a otros grupos también. El cribado neonatal será fundamental para diagnosticar a los niños en un momento en el que el tratamiento tiene su mayor eficacia. Tenemos cuestiones éticas en cuanto al diagnóstico de enfermedades que no tienen tratamiento, ¿no? Un diagnóstico temprano y qué consecuencias puede tener para la familia. Y también el potencial de que el diagnóstico sea erróneo y que a lo mejor los padres se preocupen en vano, pero la posibilidad de diagnosticar de forma temprana e intervenir, como hemos visto aquí y en otras enfermedades neurodegenerativas, yo creo que están por encima los beneficios que el riesgo, y nos permitirá hacer prevención y permitirá que los niños se desarrollen de forma normal. Tengo también un comentario o pregunta de Janet Ojeda de la Red San Filipo o la Fundación San Filipo. Janet pregunta sobre los avances de la investigación de ampliación en otros subgrupos de pacientes con San Filipo, incluyendo
enzyme and antibody to the vector. Anticuerpo a la enzima y anticuerpo al vector AAV9. No sé si puede comentarnos algo para la Fundación San Filipo. Sí, claro. No lo he presentado aquí, los resultados de Transfer B. Hay un póster en este simposio que resume los resultados. Transfer B es el ensayo para MPS3B. Está menos avanzado y no ha incluido tantos niños. Tenemos los datos de cambios similares en los biomarcadores, pero es pronto para ver la evolución cognitiva en ese ensayo. Así que actualizaremos estos datos a su debido tiempo cuando tengamos más información. En cuanto a la posibilidad de tratar a los niños con anticuerpos al vector, es uno de los criterios de exclusión de nuestro ensayo. Hay varios grupos y empresas que están desarrollando intervenciones potenciales que pueden reducir el nivel de anticuerpos o eliminar completamente los anticuerpos durante un periodo de tiempo para intervenir y administrar el vector. Son estudios muy interesantes que se han presentado y aplicado en otras enfermedades o en trasplantes y que quizá en terapia génica se aplicarán en un futuro. Es una manera de inmunomodular, inhibir los anticuerpos para administrar el vector. Es un área de investigación muy importante, no solo para este programa, sino para todos los de administración sistémica, que puede brindarnos o brindar la posibilidad a los niños sin anticuerpos a acceder a estos tratamientos y también podría estar asociado con el desarrollo temprano de anticuerpos. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta conversación y vamos a pasar a la siguiente ponente. La siguiente ponente es alguien local, porque se supone que tenemos que estar en Barcelona ahora. La Rambla está ahí. Nuestra siguiente ponente es de aquí, es Mercè Pineda. Mercè Pineda es una neuróloga pediátrica excelente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y también es investigadora clínica y tiene una carrera impresionante y larguísima, realizando estudios para mejorar la atención de nuestros pacientes con enfermedades neurometabólicas. Ella estudia las enfermedades lisosomales neurodegenerativas y forma parte del comité organizador de esta reunión. Así que, Mercè, muchas gracias por todos tus esfuerzos. Nos va a hablar de la seguridad y la tolerabilidad tras la administración cerebroventricular de vectores AAV9 codificantes del gen de sulfamidasa humana. Ensayo clínico en curso, fase 1, fase 2, en el síndrome San Filipo tipo A. Bienvenida, Mercè. Bueno, me esforzaré en hacerlo lo mejor que pueda. Las diapositivas no avanzan. Bien, como ya saben, en San Filipo tipo A hay una mutación en el gen de paran-N-sulfato SSGH, eso provoca una deficiencia de SGSH, lleva a neurodegeneración, deterioro cognitivo, alteraciones graves de la conducta y desafortunadamente una corta esperanza de vida. Pero también afecta a tejidos y órganos periféricos, están menos afectados, pero en algunos casos hay unos rasgos faciales toscos, también puede haber diarreas recurrentes, infecciones de oído, nariz y garganta, puede haber visceromegalia en algunos casos.
Lo que es importante en nuestro ensayo es la vía de administración. Esta vía era adecuada la terapia génica es adecuada para enfermedades genéticas monogénicas y optimiza la administración al principal órgano diana. Vemos que la administración cerebroventricular se realiza en el ventrículo cerebral lateral y vemos que la dinámica de la circulación del líquido cefalorraquídeo permite la exposición de AAV9-HSGSH en el sistema ventricular cerebral completo y el espacio subaracnoideo que envuelve las convexidades corticales del cerebro. El líquido cefalorraquídeo se absorbe en el sistema vascular y hay una cantidad del producto administrado por esta vía que también llega al torrente sanguíneo. Así pues, vemos que la administración cerebroventricular es adecuada, es un procedimiento quirúrgico estandarizado que utiliza técnicas estandarizadas, materiales y equipos estandarizados también, con riesgos conocidos y manejables. El doctor Candela ya lo ha mostrado. Proporciona una distribución generalizada en el sistema nervioso central, que es el órgano diana principal de la enfermedad, y también llega a la periferia. Debido al privilegio inmune del sistema nervioso central, se produce una probabilidad menor de inmunorespuestas graves y no hay necesidad de inmunosupresores concomitantes. En estudios preclínicos, en ratones y perros, la administración ha corregido tanto la patología somática como del sistema nervioso central en MPS3A. Empezamos nuestro ensayo. Tenemos que decir que es un estudio monocéntrico, no aleatorizado, abierto, con grupos paralelos de fase 1-2. El principal objetivo era analizar la seguridad y la tolerabilidad tras la administración cerebroventricular de una dosis única de los vectores y a 3 cohortes de dosificación de pacientes con MPS3A. El estudio se realizó en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y yo soy la investigadora principal. Debo decir que en el cribado encontramos a bastantes pacientes que tenían anticuerpos contra el adenovirus 9. Así que tuvimos que hacer mucho trabajo. El periodo de reclutamiento finalizó en noviembre de 2020 y hemos tratado a 9 pacientes en el periodo de seguimiento. Aquí pueden ver las 3 dosis en las 3 cohortes y la tercera dosis es el doble de la segunda. Se incluyeron niños y niñas con MPS3A de 2 a 5 años. Uno de los criterios de inclusión es que tenían que tener más de 2 años para poder expresar la enfermedad. Los pacientes fueron de todo el mundo y algo importante es que tenían que tener una mutación missense. Todos los niños fueron tratados según el protocolo y recibieron anestesia general. Se utilizó la clasificación del estado físico de la ASA y todos los niños tratados tenían enfermedad sistémica grave. Intervención neuroquirúrgica fue bastante corta, duró de 30 minutos a 1 hora y no se comunicaron incidencias durante la intervención neuroquirúrgica o durante la recuperación. Nosotros colocamos un portacaz a todos los niños porque durante el primer año de tratamiento tuvimos que tomar muestras bastantes veces y esta es una manera sencilla y no dolorosa para los pacientes de tomar muestras. Vemos que según el protocolo, los pacientes fueron transferidos a la UCI. La duración de la estancia en la UCI fue de 15 a 22 horas y uno de los
padres se quedaba con el paciente en la UCI. No se comunicaron incidencias durante la estancia en la UCI, aparte de vómitos con la primera tolerancia de agua debida a la anestesia en un paciente. Los padres agradecían mucho poder estar con su hijo en la UCI y luego se transfirieron durante 24 horas más a una sala. Debido a la COVID, tuvimos que tener mucho cuidado. Seguridad general. El procedimiento de administración cerebroventricular no tuvo incidentes. El periodo posoperatorio inmediato lleva una alta temprana, el estado clínico es estable, la hematología clínica estándar, la bioquímica y el análisis de orina no mostró cambios relevantes y el electro y las constantes vitales tampoco mostraron cambios relevantes. Bien. Seguridad específica, ¿qué nos muestra? Pues que la respuesta inmune humoral fue la que cabía esperar. Esto es, aumentaron el número total de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes contra AV9 en suero y líquido cefalorraquídeo, pero no contra SGSH. La respuesta inmunitaria celular, cuando apareció, fue transitoria, de baja intensidad y sin traducción clínica, con lo cual no requirió ninguna intervención adicional. Eventos adversos. Solo tuvimos un evento adverso grave relacionado con el procedimiento. Fue una fístula cefalorraquídea debida a intolerancia a los puntos de sutura subcutáneos que se dio en 1 de 9 pacientes y no estuvo relacionada con el vector. Este paciente fue asintomático durante todo el episodio y solo recibió reparación quirúrgica. A veces esto puede suceder cuando colocamos suturas por hidrocefalia. Es algo que puede suceder. No hubo más eventos adversos graves comunicados. Los únicos eventos adversos que aparecieron durante el tratamiento fueron no graves, leves, transitorios y se consideró que no estaban relacionados con los vectores del tratamiento, sino con las enfermedades subyacentes o enfermedades pediátricas concomitantes. Sabemos que estos pacientes tienen muchas infecciones de nariz y garganta. Conclusiones de seguridad. El tratamiento con el adenovirus ha presentado un perfil de seguridad y tolerabilidad importante. En conjunto, el perfil de seguridad y los datos de seguridad recabados no mostraron tendencias ni señales de seguridad identificables y fueron coherentes con las enfermedades de base o eventos relacionados o con otras enfermedades pediátricas. La administración por esta vía en el sistema nervioso central, que es el principal órgano afectado en la MPS IIIA, presenta un perfil de riesgo-beneficio positivo. Y para acabar, lo que debo decir es que debido a la pandemia de la COVID que hemos tenido durante la realización del estudio, todos los resultados bioquímicos y clínicos no pudieron hacerse porque los niños no podían venir a Barcelona, pero ahora esperamos poder acabar todos los controles y esperamos que en el próximo simposio o en la próxima reunión con enfermedades lisosomales o MPS les podamos mostrar estos resultados. Muchas gracias por su atención. Y estos son los centros que tenemos en Barcelona. Muchas gracias. Thank you, Merce. Gracias, Mercè. Gracias por esta magnífica presentación sobre este ensayo de terapia génica. Bueno, vamos con retraso, pero estoy esperando que llegue alguna pregunta del público. Me gustaría felicitarte por tu trabajo, no solo por
esta presentación, sino por estar en el comité organizador de este simposio. Tendríamos que haber acabado hace 10 minutos y parece ser que tenemos que terminar porque en 20 minutos empieza un simposio. Así que, como no hay preguntas para Marcé, lo que voy a hacer es dar las gracias a todos los ponentes por sus maravillosas presentaciones de esta sesión sobre nuevas terapias. Tenemos que decir que la neurodegeneración en la MPS es la gran cenicienta. Todavía es un gran desafío y necesitamos estudiar más el tema. Han tenido lugar muchos avances. De hecho, esta sesión es un buen ejemplo de ello. Hay ahora bastantes terapias en desarrollo, hay ensayos preclínicos y clínicos en curso y esperamos que en la próxima reunión de la Sociedad de la MPS podamos mostrar más resultados para toda la comunidad de la MPS. Muchas gracias a todos y les invito a que sigan conectados para seguir el siguiente simposio satélite. Muchas gracias a todos por su atención.